escuela dominical en esta mañana. Vamos a tomar nuestras escrituras en el primer libro de la Biblia, cuál es el libro del Génesis, el capítulo 3, el verso 14 y 15, para continuar en esta mañana con esta escuela dominical. Cada uno de ustedes sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos un temita, el cual queremos continuar en esta mañana, que le hemos titulado La simiente de la serpiente explicada solo por la Biblia. Este es el sermón número 2. Al decir que solo por la Biblia no quiere decir que no creemos el mensaje, lo creemos. Ustedes saben que siempre lo hemos predicado, y al hacerlo solamente por la Biblia tiene un motivo, porque muchas veces la gente escucha lo que nosotros creemos y piensa que es algo fantasioso, una locura. Pero cuando usted puede mostrárselo sin necesidad de mencionar el mensaje, que es una doctrina bíblica, o sea, no es una ocurrencia de alguien, por eso lo estamos haciendo. Ojalá que usted tome notas para que usted pueda ver todas las escrituras en las que estamos o queremos basar este tema. Génesis 3, 14 y 15 dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, bestias, y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti, o sea, entre la serpiente y la mujer. O sea, Dios iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente, o sea, la simiente o descendencia de la serpiente, y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén. Toma eso así. Miren, el domingo pasado estuvimos viendo algunas características, examinando a este personaje llamado serpiente a través de la Biblia. Y estuvimos viendo algunas cosas que de hecho ahí están. Uno no está tratando de añadirle alguna cosa a la Biblia para que la Biblia se haga a nuestra creencia, sino más bien estuvimos examinando algunas cositas que a veces uno las pasa por alto, pero que allí están en la Biblia definitivamente. Ahora, veíamos la otra vez que según lo que acaba de decir la Biblia en todo Génesis 3, es que la serpiente hablaba, cosa que hoy en día ningún animal, absolutamente ninguno, tiene esa facultad de hablar. Entonces veíamos, y la última escritura que tomé es que solamente existe un caso en la Biblia donde un animal habló, y eso es en el asna de Balaam. Entonces, mire, vamos a tomar otra vez la escritura en segunda de Pedro, el capítulo 2, el verso 16. Segunda de Pedro 2, 16, que fue la última escritura que tomamos, y luego de ahí vamos a partir en esta mañana. Entonces, mire, existe solamente un caso donde un animal habló, y eso es el asna de Balaam. Todos sabemos la historia, porque Balaam estaba empecinado en maldecir al pueblo de Israel. Entonces, aquí hay dos cosas. Balaam, pues desde luego tenía un don de Dios, un don profético exacto, que inclusive él profetizó acerca de la venida del Mesías. Pero entonces a él había algo que le gustaba, y era el dinero. Entonces él era capaz de vender su don al mejor postor. En este caso encontró un rey a quien no les simpatizaban los hijos de Israel, que iban en su ruta hacia la tierra prometida. Y entonces el rey contrató a Balaam y al don con él, desde luego, porque uno no puede separar al don de la persona. Y entonces le dijo que fuera a maldecir a Israel. Y entonces, bueno, él, desde luego, teniendo suficiente sentido común, dijo: bueno, yo no puedo profetizar o decir una profecía nomás con una ocurrencia, yo tengo que ir a consultar a Dios. Él fue y consultó a Dios, y la primera voluntad, que era la voluntad perfecta de Dios, era: no vayas, no los maldigas. Bueno, él regresa diciéndole el recado al rey, lo que Dios le dijo, que no los maldiga. Pero bueno, el rey sabía que en el último, mire, él sabía algo, que una maldición de un profeta era efectiva. Entonces, de cualquier manera y bajo cualquier circunstancia, él tenía que lograr su propósito, era que Dios maldijera a Israel. Entonces va una vez, le insiste a Balaam, y entonces el Señor le dice: ve pues.
El profeta nos enseña esto, cómo es que esa fue la voluntad permisiva de Balaam cuando el Señor le dijo que no y él quiso ir de todas maneras. Ahora, entonces, aquí encontramos a Balaam cuando él va a maldecir a los hijos de Israel y no había poder humano que lo detuviera. Él iba quizá trotando con su asna y entonces al ver que él se desesperó porque aparentemente el asna no avanzaba con la rapidez que él quería, y entonces la comienza a golpear. Y entonces dice la Biblia en 2 de Pedro 2:16, dice: y fue reprendido por su iniquidad una muda bestia de carga. O sea, esta era una bestia también, era una bestia de carga. Mire, voy a corregir algo que dije el domingo pasado. Y bueno, yo creo que estamos en un buen momento. Yo el domingo pasado dije que nosotros como seres humanos somos cuadrúpedos, pero no, nosotros somos bípedos porque caminamos en dos pies. Entonces solamente quiero hacer esa corrección. Y entonces dice la Biblia: y fue reprendido por su iniquidad una muda bestia de carga. O sea, lo que está diciendo Pedro es exactamente lo que permanece hasta hoy en día, que las asnas son bestias mudas. Al decir, ahora mire, el apóstol Pablo en 1 de Corintios dijo que no hay ningún sonido que no tenga un significado. Por ejemplo, el profeta habla, dice que una vez allá en Colorado escuchaba acá a un coyote comenzar a aullar y entonces la hembra por acá le respondía. Ahora ellos tienen un lenguaje en el cual se entienden. Los asnos tienen un lenguaje entre ellos mismos en el cual se entienden. Los gallos, cada uno de los animales de la creación de Dios, pero lo que sí no tienen es un lenguaje que sea entendido por los seres humanos. Si un perro le está ladrando a otro, ¿yo cómo voy a saber qué es lo que le está diciendo? Si un gorrión está gorjeando alegremente, ¿yo cómo puedo decir lo que él está diciendo? Pero sin embargo, esta bestia, dice el apóstol Pedro, que era una muda bestia de carga, que hablando en voz de hombre, o sea, en voz humana, refrenó la locura del profeta. Entonces, esta bestia, Dios solamente para esa circunstancia, Dios hizo que la asna hablara. No quiere decir que de ahí en adelante el asna siguió hablando. Siguió tan muda como había estado, me refiero en un lenguaje humano. Ahora, pero mire, Pedro aclara lo que todos sabemos, que el asna era muda, pero habló con voz humana. Ahora, pero entonces nos preguntamos, ¿por qué aquella asna tuvo un diálogo con Balaam? Porque fue un diálogo. Y actualmente no. Bueno, porque no es que, escuche, no es que los asnos desde un principio en la creación tuvieran la facultad de entablar un diálogo con los seres humanos. Dios hizo que la bestia hablara en un momento específico para una circunstancia específica. Ahora mire, y la Biblia lo aclara también. Ahora vayamos al libro de los Números, el capítulo 22, el verso 28 al verso 30. Números 22, 28, 30. Y aquí está, digamos, lo que nos va a dar la respuesta a esa pregunta. Bueno, ¿por qué el asna habló con Balaam y ahora el asna no tiene esa facultad de hablar? Lo tiene Números 22, 28 al 30. Entonces Jehová abrió la boca del asna. Entonces, ¿quién lo hizo? Jehová. O sea, el asna no hablaba porque tuviera en ella la facultad de hablar, sino porque en ese momento Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam, mire, aquí está el diálogo: ¿qué te he hecho que me has herido 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, o sea, esto es un diálogo. ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Ahora, esto es importante, porque en ese momento, no solamente el asna habló, sino que el Señor
le dio, escuche, sino que el Señor le dio la capacidad de razonar al asna para que tuviera un diálogo coherente con Balaam. Ahora, pero sin embargo, la serpiente también era una bestia, pero la Biblia no dice que era muda. La Biblia sí dice que el asna de Balaam era muda, lo dijo Pedro. Pero la Biblia no dice que la serpiente era muda. Y la Biblia tampoco registra que Jehová le haya abierto la boca o la haya hecho hablar a la serpiente solo en ese momento, así como dice la Biblia que Jehová abrió la boca del asna. O sea, eso, lo de Balaam fue con un propósito específico. El asna, de origen, digamos, siendo parte de la creación original, no tenía la facultad de hablar. Habló ese momento porque Dios la hizo hablar. Sin embargo, comparemos eso con la otra bestia llamada serpiente. La Biblia no dice que Dios la haya hecho hablar en ese momento, sino que la serpiente tenía la facultad de hablar. O sea, desde que Dios la creó. Ahora, de acuerdo a la Biblia, porque también aquí hay algo. El idioma que hablaba la serpiente era un idioma que la mujer entendía. Mire, y yo he dicho esto, ¿qué haría usted si un perro, cualquiera que sea, un chihuahuita o un pastor alemán o uno de esos enormes, comenzara a hablar con usted con un diálogo que usted entendiera? ¿Qué pasaría? A la gente le da un infarto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, aunque un perro ladre, que un perro hable, un perro podrá ladrar. Pero sin embargo, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, Eva estaba familiarizada con la idea de que la serpiente hablaba. ¿Sí me explico? O sea, ella, la mujer, para ella era una cosa cotidiana escuchar a la serpiente hablar. Ahora, la siguiente cosa es que de acuerdo a la Biblia, como le decía, el hecho que la mujer y la serpiente platicaran era algo común. Ahora, pero esta bestia no solo podía hablar, sino que tenía la capacidad de razonar. ¿Qué es razonar? Es examinar algo para tomar una decisión, para decir alguna cosa. Entonces nosotros a diario razonamos para tomar decisiones. La serpiente tenía esa capacidad. Mire, los animales, ellos, como le digo, no han evolucionado. Ellos, así como Dios los creó originalmente, siguen permaneciendo hasta el día de hoy. Y las cosas que hacen, las hacen por instinto. Ahora, entonces, tenía varias facultades la serpiente que el ser humano tiene y que los demás animales no tienen. Por ejemplo, nosotros como seres humanos razonamos. Nosotros como seres humanos hablamos. Pero aquí hay una cosa más, escuche. El hombre, dice la Biblia, que nosotros vinimos al mundo hablando mentira. Entonces la serpiente tenía esa capacidad también. Recuerde, la mentira no procede de Dios. La Biblia dice que es Satanás el padre o el autor de la mentira. Entonces la serpiente, pues bien, podía mentir. Ahora, usted dice, bueno, pero ¿qué de los loros? Bueno, mire, los loros, ellos solamente reproducen sonidos, palabras y entonaciones que son propias de los seres humanos. Ahora, a veces la gente piensa que ellos pueden hablar, pero por naturaleza, que pueden hablar por naturaleza, pero no es así. Ya que solo repiten lo que constantemente se les ha dicho. Si hay un loro en una jaula y usted le dice, buenos días, loro, aquí y usted dice constantemente eso, llega un momento en que el loro lo asimila. Pero el loro no tiene la capacidad de decir, por ejemplo, un día soleado como hoy, a quien vaya pasando, oye, qué hermoso día, que hoy está soleado.
O cuando esté lloviendo, oye, qué mal está el clima, está lloviendo. Ellos no tienen la capacidad de hacer eso. Es verdad. Ellos solamente responden de acuerdo a lo que se les ha enseñado, ya que solamente repiten constantemente lo que se les está diciendo. Ahora mire, los loros tienen cuerdas bucales parecidas a las de los seres humanos, a lo cual, sumado a la memoria que tiene, facilita que hablen. Pero un loro, usted lo tiene que entrenar. Sí, eso es verdad. O sea, un loro no, digamos, aun cuando llega a cierta edad, no comienza a hablar por sí solo. Tiene que ser entrenado a hablar. Ahora, pero también ningún loro es capaz de sostener un diálogo con el ser humano. Claro que no. Un diálogo razonado. La gente lo puede instruir a que repita ciertas cosas, pero si usted le dice, oye, loro, ¿qué tal amaneciste? ¿Dormiste bien? ¿Soñaste o no? Él no le va a decir, oye, tuve una mala noche, mira, el frío no me dejaba estar en paz, etcétera. El loro no puede hacer eso, porque no está dentro de sus facultades. Pero la serpiente razonaba, hablaba, mentía. Pero hay algo extra. Conocía la palabra de Dios. Porque con ese argumento llegó con la mujer, oye, con que Dios te dijo. ¿Cómo supo ella que Dios le dijo? ¿Es verdad? Como diciendo, oye, ¿es verdad lo que Dios te dijo? Mire, aquí está algo importante. Si lo último en la creación de Dios fue el ser humano, entonces la serpiente ya existía cuando Dios le dio las primeras instrucciones al hombre. Mire, pongámoslo de esta manera. Usted sabe que Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, él anduvo recorriendo el mundo, anduvo viendo especímenes, ¿cómo se llaman? Estos que están petrificados, ¿cómo se llaman? Fósiles y todo eso. Y entonces él llegó a la conclusión que el hombre no era producto de la creación de Dios, sino de un proceso evolutivo. Esa es a la conclusión que él llegó. Pero muchos de sus argumentos hoy en día no se sostienen. ¿Por qué? Mire, por ejemplo, él habla que los animales, que los que fueron más fuertes, sobrevivieron a una evolución natural. Que el más fuerte sobrevivió sobre el más débil. Pero aquí hay algo que él quizá nunca pudo probar. ¿Por qué los borregos con cuernos sobrevivieron y los que no tienen cuernos también sobrevivieron? Porque si los que tienen cuernos eran capaces de defenderse para poder sobrevivir, ¿por qué los otros que no tienen esa capacidad también sobrevivieron? ¿Por qué las jirafas con un cuello largo que pueden alcanzar un arbusto arriba del árbol sobrevivieron? ¿Y por qué los animales más pequeños de estatura también sobrevivieron? Si él estuviera vivo en esta mañana, seguramente, ¿qué respuesta tendría a eso? Sin embargo, la Biblia en Génesis 1 habla de una evolución, pero producto de la creación de Dios. Usted dice, ¿en qué parte? Mire, no se lo voy a leer, pero aquí está. La Biblia nos dice que primeramente él creó en el verso 20, hizo que se reproducieran las aguas, luego las ánimas vivientes, en el 21 las grandes ballenas y lo que se anda arrastrando, luego las aves aladas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, escuche, en el 24 dice Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales. Mire, esta serpiente, sin duda alguna, según lo que dice la Biblia, fue uno de los últimos animales que fueron creados por Dios. Porque después de ahí, en el verso 26, es cuando Dios hace al hombre. La falla con Darwin y su teoría es que él todo lo puso producto de una evolución natural sin que hubiese una inteligencia mayor, un creador detrás de eso.
Nosotros, de acuerdo a la Biblia, creemos en esa evolución, pero no porque el animal evolucionó del mismo a otro, sino porque hubo un creador que exactamente en ese orden que dice Darwin, creó a los animales. Ahora, ayer, el otro domingo veíamos, por ejemplo, que uno de los chimpancés tiene un 98% del ADN de los seres humanos. ¿Se acuerda que lo vimos el otro domingo? El 98 y aquí está el 100%. ¿Dónde estaría el 99? 98, 100. Ahí tiene que haber alguien en medio con el 99, que era casi, lo más cercano al hombre. Entonces, ahora, yo no necesito ser inteligente para poder entender eso. Porque el chimpancé puede ser que haga ciertas cosas, pero con todo y eso no puede hablar, no tiene facultades que el ser humano tiene. Entonces, entre ese 98% del ADN que tiene este animal y el 100% que tiene el hombre, tenía que estar la serpiente, la cual estaba tan cercano al ser humano que tenía muchas facultades que nosotros tenemos. Hermano, eso no es inventar una historia, eso es entender lo que la Biblia dice. Ahora, mire, quiero que note lo siguiente. Entonces, aquí está algo importante. Si lo último en la creación fue el ser humano, entonces la serpiente ya existía cuando Dios les dio las primeras instrucciones al hombre. ¿Dónde se las dio? En Génesis 2, versos 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre. Déjeme ver si tengo la escritura correcta. Sí. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Yo le pregunto, ya la serpiente estaba creada. Entonces la serpiente, seguramente por ahí detrás de un arbusto quizá, estaba con el oído muy atento para escuchar lo que Dios le dijo a la primera pareja. Porque de otra manera, ¿cómo lo supo ella? Porque este es el mismo argumento que ella le presenta a la mujer. Oye, ¿es verdad que Dios te dijo que puedes comer de todo árbol del huerto? Con esto comienza su diálogo. Por eso en Génesis 3:1, en la última parte dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso era palabra por palabra lo que Dios había dicho. Entonces ella tuvo que haberlo escuchado. Y como tenía la capacidad de aquello que escuchaba, ahorita se me va esa palabra, procesarlo. Ella escuchaba algo y como tenía facultades que el ser humano tiene, cuando usted y yo escuchamos algo, lo procesamos, lo razonamos. Entonces, ella escucha eso. Dios le está diciendo que no coma de todo árbol. Por eso, si usted se fija, con ese argumento comienza ella el diálogo con la mujer. Oye, con que Dios, la palabra con que es como si le dijera: oye, ¿es cierto? ¿Es cierto que Dios te ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Ahora mire, ella comenzó con una pregunta sutil. ¿Por qué? Porque ella no iba a llegar inmediatamente a negarle lo que Dios había dicho, ni a decirle que lo que Dios había dicho era mentira. Pero comienza sutilmente. Oye, ¿a poco es cierto eso que Dios te ha dicho? Ahora, cuando la mujer sostiene, o cuando la serpiente, mejor dicho, sostiene este diálogo con la mujer, la Biblia, aquí hay algo importante, otro dato. La Biblia no registra que Adán haya estado presente. Porque aquí Adán no sabe nada de esto que la serpiente está platicando con Eva. O sea, la serpiente, escuche, la serpiente tenía suficiente sentido común para saber que lo que tenía que decirle a la mujer tenía que ser a solas.
Y después vamos a ver el por qué. Por eso, lo primero que hizo la serpiente fue hacer razonar a la mujer acerca de que si lo que Dios había dicho era verdad. O sea, a poner en entredicho la palabra de Dios. Ahora, pero aquí hay algo más. La serpiente era una bestia que tenía un espíritu. La Biblia no dice que tenía un alma, tenía un espíritu. Pero ese espíritu podía ser ungido por otro ser, el cual era Satanás. Por eso, cada diálogo, cada palabra que ella habló con Eva estaba calculado exactamente para lograr el propósito. Ahora, entonces, por eso, lo primero que hizo la serpiente fue hacer razonar a la mujer acerca de que si lo que Dios había dicho era verdad. Mire, y ese espíritu que estaba ungiendo a la serpiente para hacerla razonar acerca de lo que si Dios había dicho era verdad, ese mismo espíritu sigue presente y es el que viene a traer un razonamiento a la mente del hombre y de la mujer para razonar a ver si lo que Dios ha dicho es verdad. Por eso hay un elemento sobrenatural que contrarresta a ese razonamiento y ese se llama fe. Ahora, aquí hay algo. La fe se identifica con la palabra de Dios, desde luego. Entonces, cuando una persona tiene fe, va a creer todo lo que Dios ha dicho. Mire, a mí no me extraña que una persona que niegue la existencia de Dios, que una persona que sea un agnóstico, que no sabe si aquello es verdad o no, etcétera, etcétera, niegue lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero el hecho de que nosotros o aquellos que reclaman ser creyentes neguemos lo que Dios ha dicho, entonces se termina nuestro propósito. Se supone que hemos aceptado la palabra de Dios en nuestros corazones porque creemos que es verdad. Ahora, sigo con esto. Y mire, para poder al hacer, ¿cómo podía ella hacer que la mujer razonara de que lo que Dios había dicho era verdad o no? Bueno, lo primero que hizo fue tratar de hacer a Dios un mentiroso. Escuche, pero Dios no es hombre para que mienta. Escuche, la serpiente primeramente trató de socavar la fe que Eva tenía en la palabra de Dios. ¿Cómo? Al decir que Dios mentía. Mire, muchas veces eso aún es un shock para mucha gente. Porque si nosotros estamos creyendo, nuestra fe está basada en que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces usted escucha a alguien argumentando y diciendo, no todo lo que Dios ha dicho es verdad. Ese es un golpe para el razonamiento de la persona. Pero entonces, ¿qué va a hacer que una persona se sostenga en su creencia cuando la persona puede decir, a pesar de todo, yo sigo creyendo que Dios es verdad, que Dios es verdadero y que todo hombre es mentiroso? Pero entonces, escuche, la serpiente trató de hacer a Dios un mentiroso cuando en verdad era la serpiente quien mentía. Es como se dice esa historia, que una persona le roba el bolso por ahí a alguien y va corriendo, y entonces esa misma persona grita, al ladrón, al ladrón, al ladrón, tratando de distraer la atención que el ladrón es otro cuando el ladrón es él. Era exactamente lo que la serpiente estaba diciendo. Estaba diciendo que Dios era un mentiroso cuando era la serpiente quien era mentiroso. Ahora, ¿por qué? En Génesis 3, 4,
Después de que ella le pregunta, oye, ¿es verdad eso que Dios ha dicho? Y Eva dijo, sí, sí, es verdad. Dijo que de todos los árboles podemos comer, menos del árbol que está en el medio, que es el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Escuche, si Dios había dicho que el día que comieran del árbol sí iban a morir, aquí está la serpiente presentando un argumento distinto y contrario, diciendo, no es cierto, no vas a morir. Al decir que no iba a morir, estaba diciendo, Eva, Dios te mintió. Dios te dice que vas a morir cuando realmente eso no es cierto. Termino con esto. Ahora, escuche, para respaldar su dicho, tuvo que ofrecerle más. Y dijo, mas sabe Dios. Por eso, mire, yo creo que hay un riesgo definitivamente cuando cualquier persona va a declarar algo, y a menos que tenga la certeza de que está diciendo 100% la verdad, no tiene que inmiscuir a Dios. Porque a veces decimos lo mismo. A una persona, para poder hacer que su dicho sea creíble, dice, Dios sabe que estoy diciendo la verdad, ¿y qué tal si no es la verdad? Pero ¿para qué lo hace? Para apuntalar aquello y trae a Dios como testigo y lo quiere poner como un testigo falso. Es que Dios sabe que estoy diciendo la verdad, y si no es la verdad, ¿qué? Eso era exactamente lo que la serpiente le estaba diciendo a Eva. Mira, Dios sabe. Mire, como si ella supiera lo que Dios sabe. Pero bueno, tenía que ofrecerle un argumento creíble para que la mujer se tragara el anzuelo. Mas sabe Dios que el día que comió de él, los ojos de ustedes, vuestros ojos, serán abiertos. O sea, Eva, tú eres realmente una mujercita ingenua. Tú no sabes lo que deberías de saber. Pobrecita de ti, eres una ignorante. Y hoy en día, siendo que todo mundo está ávido de conocimiento, esas palabras son letales. Cuando a alguien se le dice, oh, es que usted es un ignorante. Bueno, si soy ignorante, lo acepto con humildad, de punto. Pero Eva no. Oye, Dios sabe que el día que comieres de él serán abiertos vuestros ojos. Y otra cosa, aquí está más todo esto. Y seréis como dioses. Mire, la versión 60 dice como Dios, pero yo me quedo con la versión antigua. O sea, ¿por qué le está hablando dioses en plural? O sea, mujer, tu esposo va a ser Dios y tú vas a ser diosa. ¿Qué te parece? Los dos. O sea, él nunca, escuche, nunca trató de matar a la influencia Adán a sus espaldas, sino más bien dijo, sí, Eva, el día que tú comas de él, ustedes dos van a ser dioses. El asunto es que ese argumento fue tan poderoso que Eva cogió el anzuelo. Y con ese argumento fue con Adán después. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Con este argumento, la serpiente logró su propósito. Vamos a ponernos de pie. Señor, gracias, Padre Celestial, por estos momentos en tu palabra. Señor, que tú nos permites, Padre, estudiar estas cosas, las cuales no sabemos, Dios, que no son cosas fantasiosas, Señor, sino ni tampoco sacadas de la imaginación, Señor, sino que son tu palabra, Padre. Solamente la estamos examinando detenidamente, Señor, para encontrar esas cosas, Padre, que uno al leer a simple vista quizá no las encuentra, pero que ahí están, Señor. Gracias, Dios, por esta lección de escuela dominical, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.